nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga poderosamente, amados hermanos. Dios les bendiga en esta gloriosa noche del Señor. Dios les bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesús. Es de suma alegría poder estar con ustedes una vez más en este nuestro programa, como todos los domingos, 8 de la noche, hora de Puerto Rico, en Facebook. Hubo un cambio. Programa inspirado en la palabra de Dios, lo único que nos mueve en esta vida a transmitir por estos medios. Les bendiga poderosamente a los amigos que todavía no conocen a Cristo. Le invitamos cordialmente para que hagan un alto en su ocupada vida. Sabemos que están muy ocupados, todos estamos muy ocupados. Vivimos un tiempo donde toda la gente tenemos muchas cosas pendientes, muchas responsabilidades. Pero hay que hacer un alto en un momento dado para arreglar nuestras cuentas con Dios. Eso espera Él. Y de eso vamos a hablar en esta hora. Pero antes, pedimos la ayuda de Él. Padre bueno, te ruego que me ayudes a hablar de tu palabra con responsabilidad, con la dirección tuya, que tú te glorifiques, te agrades y nosotros podamos ser bendecidos con tu palabra. Todos aquellos que la escuchen, no importa que sea de aquí a mucho tiempo, este video sigue llevando bendición, la bendición que tú emanas de tu palabra para cada uno de nosotros. Lo creemos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludamos a todos los hermanos de la Iglesia de Cristo Jesús. Saludamos a todos los amigos que todavía no se han convertido a Cristo. Ustedes son muy importantes para nosotros. Saludamos a todos los líderes de la Iglesia del Señor y a todas las personas que puedan ver este video en algún momento dado. Sean bendecidos aquellos hermanos que nos saludan después que termine la transmisión en nuestros programas. También son muy bien recibidos su saludo. Gloria a Dios. Y aquellos que ven el programa, que yo sé que son muchos y no dicen nada, bienvenidos también y qué bueno que están ahí. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Les invito para que mañana lunes y todos los lunes se dé cita aquí en Facebook y en YouTube simultáneamente a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Oiga bien, 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, hora de Connecticut. Allí está mi hermano y amigo Pastor Pancho del Valle junto con su esposa Dali Vélez, transmitiendo el glorioso programa El Menú de Hoy. Aquí en Puerto Rico lo vemos a las 8 de la noche debido al cambio de hora que ocurre en los Estados Unidos durante el invierno. A las 8 de la noche en Puerto Rico vemos el menú de hoy. Dios te bendiga, Pancho, Dios bendiga a la hermana Dali, Dios bendiga a todos los hermanos que participan de ese glorioso programa. En esta hora nos ocupa el tiempo un tema que se dice y se llama Cuando Dios cambia, la vida es diferente. Es imposible que una persona sea transformada por el poder de Dios y siga viviendo igual. Es imposible. O que siga viviendo peor de lo que estaba. Es imposible. Cuando Dios llega, todo cambia para bien. Se supone que sea así. Eso es lo que la palabra enseña. Que hay pruebas, que hay dificultades. Claro, las va a haber. Siempre las van a haber. Jesús le advirtió a sus discípulos y por lo tanto nos lo advierte a nosotros la Iglesia de Cristo el Señor. Porque la Iglesia de Cristo es continuación del ministerio de los apóstoles. Y cuando Jesús se lo dijo a ellos personalmente, era para que esa palabra siguiera circulando en la Iglesia de todos los siglos hasta llegar al día 30 de noviembre del 2025. Y nosotros fuéramos alertados y alentados con esa palabra. Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, tranquilos, porque yo he vencido al mundo.
Y como Jesús es nuestro apoyo, nuestro ancla, nuestra esperanza, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, y el que pronto viene a buscar su iglesia para llevarla con él, de acuerdo a como él lo prometió en el capítulo 14 y versos 1, 2 y 3 del Evangelio de Juan. Por eso es que nosotros creemos esa palabra y así le enseñamos. Gloria a Jesús. Cuando Dios cambia, la vida es diferente. Y como prueba de eso, tenemos que sustentar toda palabra que digamos en este programa con la palabra de Dios. Si no se puede sustentar con la palabra, mejor no lo digo, porque no voy a traer jamás un argumento personal mío o de otra persona que no esté basado en la palabra de Dios. Los argumentos humanos funcionan siempre y cuando estén aprobados por la palabra de nuestro Dios, por las sagradas escrituras. En la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, verso 17, esa cita que está ahí en el rótulo, dice: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué es ese ministerio de la reconciliación? ¿Qué es eso? Que Dios, sigue diciendo el verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando con él al mundo, no tomándoles en cuenta a la gente sus pecados, y nos encargó a nosotros, a la iglesia, la palabra de la reconciliación. Nos envió a enseñarle a la gente esa palabra de la reconciliación, que es la Biblia, que es las Santas Escrituras, las Sagradas Escrituras o la Santa Palabra de Dios. Y sigue diciendo, así que somos embajadores, la iglesia de Cristo somos, en la iglesia de Cristo somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros a la gente diciéndole, reconcíliense con Dios. Dios bendiga esta palabra tan gloriosa, tan hermosa y tan clara de entender y tan fácil de entender. Aquí lo está diciendo claro, que Dios envió a Cristo Jesús para reconciliar al mundo con él, porque el mundo estaba destituido de la gloria de Dios. Al presentar el plan de perdón de pecados y el plan de demostrar su misericordia al ser humano, siempre Dios es el que ha tomado la iniciativa. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 1, verso 18. Dice que nosotros fuimos la iglesia de Cristo, los que somos rescatados por el poder de Dios, transformados por el Espíritu Santo, y que formamos la iglesia del Señor. No estoy diciendo la religión tal, estoy diciendo la iglesia de Cristo. Son dos cosas distintas. Sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, y no nos rescataron con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado este plan desde antes de la fundación del mundo, pero que fue manifestado ahora en los postreros tiempos por amor de los creyentes. Yo no entiendo cómo la gente se atreven, alguna gente se atreve, digo, bastantes personas se atreven, cuando nosotros le citamos la palabra y la leemos, se atreven a decir que eso es mentira, que eso lo escribió alguien con algún propósito, cual sea, menos con el propósito de que Dios esté diciéndole eso a las personas. Que es dicho de una manera, de otra manera, que eso no es palabra de Dios nada, que eso son conceptos de hombres.
Pero no es así, no es así. Porque las pruebas las tenemos de que Dios verdaderamente transforma. Y las personas empiezan a vivir en otro plano de existencia y su vida cambia. Las condiciones de vida cambian. Las personas encuentran un poco de tranquilidad y de paz, aunque vuelvo y digo, siguen aflicciones por un lado, siguen enfermedades, siguen tropiezos, siguen problemas, claro, pero tenemos un apoyo diferente a cuando no teníamos a Cristo. No es lo mismo usted sufrir solo que sufrir con alguien que le ayude a pasar el sufrimiento. Y en nuestro caso, cuando tenemos un problema grande, tenemos un Dios a quien pedirle ayuda. Y Él es tan bueno que siempre está ahí disponible para ayudarnos. Tenemos que creer que Dios se presenta en las Sagradas Escrituras como el Todopoderoso. Él puede hacer cosas que humanamente es imposible. Claro, la palabra de Dios está repleta de milagros que se han producido de diferentes maneras. Algunas veces ha usado ángeles para bendecir personas. Algunas veces ha usado otras personas para llevarle un mensaje a la persona y ayudarle. Algunas veces sencillamente el milagro ocurre sin la persona ver. Digo, todo eso está escrito en la palabra. Algunas veces el milagro surge sin la persona saber cómo ni cuándo. Por ejemplo, cuando Pablo estaba en el naufragio allá en el capítulo 28 de los Hechos, allí Dios se le presentó a Pablo, pero no se le presentó a más nadie. Y todos fueron salvados, no se murió ninguno. Se perdió el barco, pero las vidas todas se salvaron. Allí Dios no se presentó a decirle vengo a salvarlos a ustedes, pero se le presentó a Pablo para darle una buena noticia. Porque en aquel tiempo no había una Biblia como esta para informarle a las personas lo que Dios quería hacer. Se los dijo a Pablo para que Pablo se lo dijera a ellos. En otras ocasiones, el ángel sí vino y habló con la persona. Vamos a ver lo que dice Lucas en el capítulo 1 y en el verso 36. Dice que el Señor envió al ángel de Jehová y le habló a María, la mamá de Jesús. Le estuvo diciendo que ella iba a dar a luz un hijo. Y ella le dice, ¿cómo yo voy a dar un hijo si yo no me he casado? Y le dice, el niño que va a nacer de ti, la criatura que va a nacer de ti, el bebé que vas a tener, no es de procedencia de que tengas un casamiento con un hombre, sino que va a ser, vas a ser, ¿cómo se llama eso? A través del Espíritu Santo, Él va a venir sobre ti, va a ser sombra sobre ti, y tú vas a quedar embarazada y vas a dar un hijo. Eso es lo que la palabra del Señor dice aquí en el capítulo 1 de Lucas, desde el verso 26 en adelante. Lo que pasa es que no voy a leer todo eso porque se me va el tiempo. Pero en el verso 25 dice, respondiendo el ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En este caso, el milagro surgió a través de un ángel que le anunció a ella lo que Dios quería hacer. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Elizabeth era anciana, bien anciana, y su esposo también, su esposo Zacarías. Y este es el 6º mes de embarazo de ella, esa que llamaban estéril, porque Elizabeth nunca había tenido hijos. Y le añade el ángel en el verso 37, porque nada hay imposible para Dios. Y si lo dijo el ángel de Jehová, lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. Es decir, que Dios se presenta como el Todopoderoso porque Él hace lo que es imposible para cualquier ser humano. Cuando se habla de cambio, por lógica, se habla de algo diferente. Porque si cambia, tiene que haber algo diferente. Porque si cambia y sigue igual, pues entonces el cambio no se ha efectuado. Tal cambio no existe. Hay personas que se atreven a decir que cambiaron y los vemos que no han cambiado nada. Algunas veces cambian y son más malos.
cambian para peor. Es decir, si Dios nos ha cambiado, tiene que notarse. Digo, hablando del cambio que la palabra de Dios habla. Es diferente su comportamiento, es diferente su estilo de vida, es diferente su conducta moral, es diferente en el trato con las demás personas, incluyendo su familia inmediata. Porque tenemos casos de creyentes que sí cambian. Ya no están con los amigos, malgastando el dinero en las cantinas. Ya no están allá en los hipódromos jugando caballos. Claro. Pero en su casa maltratan a los hijos y a la esposa. O al papá o a la mamá. O a los hermanos de sangre o a los hermanos de la iglesia. Se les queda aquel carácter agresivo y irreverente que tenían. Se le queda lo que llaman el mal genio. Y se atreven a decir, es que yo soy así, Dios me conoce ya. Yo nací así, me quedé así. No se quedó así nada, porque si Dios lo cambió, no puede ser así. Si es así, es porque todavía ese cambio no está completo. Y le digo un secreto, que no se entere más que Facebook nada más. Le voy a decir un secreto. Las iglesias están repletas de gente así. ¿Me exageré en el comentario? No me exageré. No me exageré. Hay muchos en las congregaciones con ese defecto. Y cuando Dios transforma a las personas, su carácter debe de cambiar. Para que haya un cambio y pueda decir que hubo un cambio. Porque cuando Dios cambia, la vida es completamente distinta. Un hermano, cuando se convirtió, los amigos empezaron a molestarlo y a hacerle bullying y le decían, ahora no te juntas con nosotros porque ahora estás con los religiosos y ahora esto, lo otro, y ahora le tienes que dar el dinero a la iglesia. Y el hermano, Dios lo capacitó y en el momento le dio una respuesta contundente para sus amigos, una verdad, como decimos los miércoles aquí. De hecho, los invito para que los miércoles nos acompañen en nuestro programa Verdades Irrefutables del Evangelio, a las 8 de la noche aquí en Facebook, todos los miércoles, hora de Puerto Rico. Aquel hermano, firme en su convicción de creyente, le dijo, ustedes están equivocados. Yo no tengo que darle mi dinero a la iglesia de ninguna manera. Primero, nosotros en las iglesias damos algún dinero como ofrenda, como limosna. Eso es voluntario. Ninguna iglesia exige dinero. El que lo hace, la palabra de Dios dice que es ladrón. Dice la palabra de Dios. Lo dice. Jesús lo llamó salteador y ladrón. Así lo dijo él. El que anda ministrando o perseverando. Porque no solamente el pastor, también pueden haber creyentes que van con propósitos de algún beneficio. Son salteadores y ladrones. Eso lo dijo Cristo. Yo no tengo la culpa de que lo haya dicho. Cuando nosotros vamos al templo, vamos con el propósito de adorar a nuestro Dios y a buscar una bendición gloriosa. No es a llevar dinero para que Dios nos bendiga, porque Dios no vende la bendición por dinero. Si fuera así, los ricos tendrían ventaja sobre nosotros, los pobres. Dios ama a todos por igual. Tanto ama al rico, claro que lo ama. ¿Quién dijo que no? Hay ricos que son cristianos, fieles. Eso no, tener dinero no es ningún delito, no es ningún pecado. Dios no lo condena, ni lo prohíbe. Pero el que la persona tenga dinero no lo hace más importante que el que no tiene. Y el que no tiene no es menos que el otro. Y así por el estilo. El cambio no tiene que ver nada con el estilo de vida que tenemos. En Cristo, dice el apóstol Pablo, que no hay ni pobre, ni rico, ni profesional, ni analfabeto. Todos somos iguales.
Son muchas las asambleas que yo he estado, que he participado, he tenido el privilegio de estar allí. En reuniones, en servicios religiosos, en cuántas clases de actividades, en campañas. Y en esos lugares hemos compartido abogados, trabajadores de fábrica, empleados de tiendas, agricultores, mecánicos, ingenieros, maestros de universidad, doctores en medicina, jueces, policías, comerciantes grandes y pequeños, algunos bien ricos, bien ricos, y algunos que tienen un negocito pequeño. Choferes de carro público, lo que llaman taxis. De todo eso los hemos tenido juntos en un conglomerado de gente. Y allí, a la hora de adorar a Dios, no se sabe quién tiene el título y quién no lo tiene. Y no se sabe quién es profesional y quién es analfabeto. Y digo que hemos estado con analfabetos que nunca fueron a la escuela. Y los tenemos allí junto con nosotros, dándole gloria a Dios. Porque en Cristo todos somos iguales. En Cristo dije. En Cristo. No estoy diciendo en la iglesia, no estoy diciendo en la congregación ni en la religión tampoco. En la iglesia, lógicamente, el que es doctor y el que es un limpiabota es un limpiabota. Allí nadie le quita el título. Pero tampoco va a echar a un lado el limpiabota y va a enaltecer al otro. Digo, se supone que sea así. Porque de lo contrario, estaría violando la palabra de Dios que dice que Dios no hace acepción de personas. Y para que tenga una idea, dice la historia que en la iglesia primitiva se dieron casos en que un esclavo era el pastor de la iglesia y su amo era uno de los que estaba allí como feligrés. ¿Qué le parece? Es como decir hoy en día, yo tuve un pastor muy querido, muy bueno, pero ahora mismo no está pastoreando acá en Puerto Rico, está en Estados Unidos, pero ese pastor era supervisor en un departamento, en un lugar donde su papá era el empleado. Y no hay problema con eso, no hay ningún problema. No. Porque en Cristo nos sometemos, sabemos hacerlo. Y es hermoso cuando vemos un doctor en medicina sirviéndole al Señor con alegría, sentado en un banco con un pastor que no tiene ni una décima parte de la educación que él tiene, intelectual, debo decir. Pero él se siente contento allí, está adorando a Dios. Y no conozco uno, conozco más de uno, ¿sabes? Conozco unos cuantos. Entonces, en Cristo tiene que haber un cambio. Y una de las cosas es la humildad, la sencillez y el compromiso con Dios y con el ser humano. Desaparece la prepotencia cuando hay ese cambio. Desaparece el orgullo y la vanidad. Surge en nuestro interior una nueva forma de ver la vida en este mundo en que vivimos. Completamente cambia el significado de la vida cuando hay ese cambio. Surge una esperanza y una confianza nueva en Cristo Jesús y en sus promesas, y sabemos que Él nos guía. Entendemos que Él nos guía porque lo leemos en la palabra de Dios. De otra manera, sin conocer a Dios, sin leer las Sagradas Escrituras, nunca nos vamos a enterar de eso. Mire lo que el Señor nos dijo y está registrado en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Mire qué cosa más hermosa, que nos da esperanza, nos da alegría. En el capítulo 28 y verso 18 dice que Jesús se le acercó a los discípulos y le habló diciendo: toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan ustedes y prediquen y hagan discípulos a todas las naciones, bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado. Esas instrucciones las dio Cristo y están plasmadas aquí en la palabra de Dios. No son cuentos del pastor ni del sacerdote que lo enseña en la congregación. Dije ni el sacerdote, porque yo conocí un sacerdote, amigo mío, que me decía que él estaba preocupado
porque él se cansaba de estudiar el sermón que iba a llevarle a la congregación. Un sacerdote católico me dijo eso. Mejor dicho, dos. Yo tuve dos amigos. Y me decía lo mismo, los dos me decían lo mismo. Nosotros nos cansamos de preparar un sermón y llevarlo a la congregación y la gente no le hace caso. Pero usted sabe una cosa, en nuestra iglesia sucede casi lo mismo. Nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros presidentes hacen un programa hermoso, elaborado, que cuesta tiempo, cuesta sacrificio, cuesta oración. Se desarrolla ese programa, se hace un servicio hermoso, se lleva un mensaje lindísimo. Y el par de días, usted ve a la gente actuando como si ese cambio no existiera en ellos. Es decir, que en casi todas las congregaciones está sucediendo lo mismo. Y es tiempo de que nosotros como cristianos tomemos en serio eso que queremos de Dios. Pero también tomemos en serio el servicio que se supone que le demos a Dios. De hecho, Dios no necesita ningún servicio de nosotros. Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. Porque Él es soberano, Él es dueño de todo. Lo que hay en el mundo, en el espacio y en todos los planetas. En todas las galaxias. En toda la existencia. Todo es de Él. Él lo creó y es de Él. ¿Qué le podemos dar nosotros? Sin embargo, Él pide que le adoremos porque Él se agrada, se glorifica con nuestra alabanza. Y el domingo que viene, si Dios permite, vamos a hablar de la alabanza a nuestro Dios. Y voy a hablar de la alabanza de la música, instrumentos de música y cánticos. De eso vamos a hablar el domingo en el nombre del Señor. No se lo pierda. Hubo un cambio a las 8 de la noche, el domingo, todos los domingos, aquí en Facebook. Y dice Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, porque yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mire usted la promesa que Dios nos hace a la iglesia de Cristo. Él está con nosotros dándonos la mano. Allá en San Juan capítulo 16 y verso 33, Él le dijo a los discípulos, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aquí le dice, y eso fue en el mismo tiempo, eso fueron, yo creo que fue el mismo día que se lo dijo, porque estos fueron en par de días de diferencia. Le dice, yo estoy con ustedes, con la iglesia, todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que Él prometió estar protegiéndonos y guardándonos. Pero tal cosa sucedió y no me guardó. No cuestione a Dios porque Dios tiene control de todo. Él sabrá por qué sucedió tal o cual cosa. Nosotros solamente somos sus súbditos, somos sus siervos. Y debemos de someternos y esperar en Él, en su misericordia y confiar en Él, porque Él es nuestra esperanza. Se espera que el creyente no asista, hablando del cambio, ¿verdad? Se espera que el creyente que ha sido cambiado no asista a lugares donde hay cosas o se practican cosas o se practican costumbres o se practican tradiciones que la santa palabra de Dios prohíbe a sus hijos. Vamos a ver qué dice Efesios, capítulo 4, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, dice Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanagloria de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Aquí está hablando de un cambio, aquí no está hablando de gente que todavía no ha cambiado. Digo, estamos hablando de gente que ha cambiado. Aquí Pablo está hablando de los que no han cambiado todavía. Y dice que nosotros los cristianos no podemos andar como ellos. Dice que esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón,
los cuales después que se perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si es que en verdad habéis oído su palabra y le habéis sido enseñado por ella, conforme a la verdad que Jesús les enseñó. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre y creados según Dios en la justicia y santidad que es la verdad. Más claro no se puede decir. Lo he hablado con detenimiento y pausado para que alguien lo entienda bien, porque a mí me han dicho que yo hablo muy ligero y que muchas palabras no me las entienden. Y yo entiendo que es verdad, tienes razón. En Efesios 2, esta misma epístola, en el capítulo 5 al 10, dice el apóstol Pablo: aún estando nosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Ves? Para que tiene dinero no lleva ventaja a nosotros. No puede. No es por dinero, no es por obras. Para que nadie se jacte. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Está hablando claramente en un 100% de un cambio, de un cambio, de un cambio, de un cambio. Por eso en nuestro programa se llama Hubo Cambio. Habla de nuestra condición antes de conocer el Evangelio, antes de conocer a Cristo. Allí estábamos muertos en nuestros pecados. Y también habla claro y dice muy bien que cuando Dios nos cambia, la vida es diferente. Aquí en esta misma epístola a los Efesios, en el capítulo 2 y verso 1, dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque la palabra dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces aquí dice que cuando estábamos destituidos, Él nos dio vida y nos reconcilió con el Señor. Para que volvamos a estar en comunión con Dios y para que verdaderamente mostremos al mundo que hay un cambio y que disfrutemos ese cambio. Porque el Cristo de la gloria ha venido a darnos vida y el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestros corazones y a dirigir nuestra vida y a prepararnos, porque ese es el propósito. Todo tiene un propósito, para perder el tiempo no es. Es para estar preparados para el encuentro con nuestro Dios que nos espera a todos los seres humanos. Porque la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, verso 10, dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en vida, sea bueno o sea malo. Es decir, que a todos le van a hacer un juicio y a todos le van a dar una paga, una recompensa. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerde, procure que Dios lo cambie. Procuremos que Dios nos cambie, porque todos necesitamos día a día ese cambio, esa reconciliación con Dios. Cada día necesitamos mejorar nuestra relación con Él. Cada día necesitamos fortalecer esa confianza que tenemos en Cristo Jesús y en su palabra. Gloria al Señor. Dios bendiga a los hermanos que estuvieron por ahí. Mi hermana Eva Torres, Dios te bendiga, Eva. Cumplimos años en estos días. Los dos cumplimos el mismo día, ¿verdad? Qué bueno. Dios te bendiga mucho. Invitarle a nuestra hija, como siempre, y su familia. Dios te bendiga. Mi hermano, pastor y amigo Néstor Aguirre, desde el país de Nicaragua. Dios bendiga mucho.
Dios bendiga esos cultos preciosos que están dando en diferentes lugares de ese lugar. Y mi hermana Yesenia Vélez, Dios le bendiga a Yesenia, Dios bendiga a su esposo hermano Orlando y a su pastor hermano Mora y todos los demás hermanos allá en Meriden, Connecticut. Y Dios bendiga poderosamente a todos aquellos hermanos que nos saludan después que termina la transmisión. Recuérdense, los espero aquí el miércoles a las 8 de la noche aquí en Facebook. Y también mañana lo esperamos en el programa con nuestro hermano Pancho del Valle a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Pero aquí en Puerto Rico lo vemos a las 8 de la noche. Samuel Carrero, Dios le bendiga a Samuel. Llámeme, Samuel, ahorita cuando termine el programa, que necesito decirle algo, por favor. Que Dios les bendiga mucho. Hasta el próximo domingo aquí en nuestro programa Hubo un Cambio. Y el próximo miércoles los espero en Verdades Irrefutables del Evangelio. Oramos. Padre, te doy gracias por tu bondad, por tu amor, porque a ti te ha placido. Una vez más estemos, Señor, delante de tu presencia para adorarte y para hablar de tu palabra. Te ruego que tú bendigas esta palabra que tú me has permitido hablar en esta noche, que tú unjas con el poder del Espíritu Santo a toda persona que le escuche y que aquellos que no te han conocido entiendan, Señor, la necesidad y la urgencia que hay de acercarse a ti para preparar nuestras vidas para el encuentro contigo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan felices sueños, que sueñen con los angelitos buenos y que tengan, si los ángeles van cantando, usted se vuela y se une a la caravana y canta con ellos también, adora al Dios de la gloria. Aleluya. Dios te bendiga. Que descansen.